Como os decía, vamos a dar comienzo a nuestro CEO Forum de hoy. En esta ocasión tenemos con nosotros pues, una persona que nos va a inspirar y nos va a ilustrar, seguro. Tenemos con nosotros a Josu Ugarte. Presentar a Josu no es fácil porque tiene una larguísima trayectoria corporativa y en proyectos también muy interesantes al margen de su propia vida corporativa, pero bueno, vamos a intentar hacer el esfuerzo de resumir. En la actualidad Josu es presidente para España y Portugal, para la zona de Iberia, de Schneider Electric, que es una compañía que me comentaba Josu ahora mismo, que tiene en nuestro país nada más y nada menos que 4.000 empleados. Después nos explicará, porque además me ha contado que Schneider a nivel global es una de las compañías, bueno, la compañía más sostenible del mundo. Nos va a contar cuáles son las claves precisamente de esta situación. Antes de dirigir Schneider en España y Portugal, pues tuvo también una larga trayectoria dentro del grupo Mondragón, concretamente, bueno, pues en varias de sus filiales, compañías y marcas, de las cuales, bueno, pues voy a destacar tu última etapa como presidente de Mondragón Internacional, desde donde, bueno, pues dirigiste la estrategia de internacionalización de Mondragón. Él ha vivido en distintos países. Si echamos un vistazo a su perfil en LinkedIn, que os animo a que lo hagáis, pues nos cuenta que ha vivido durante más de 10 años fuera de España, en países como el Reino Unido, Polonia, Francia o Marruecos, ¿no? Son países pues muy distintos entre sí. Pero de charlas anteriores y de ponencias anteriores, pues sé y me consta que ha tenido experiencia en países, en muchísimos más países, precisamente a través de ese proceso de internacionalización. Además, Josu forma parte de una iniciativa de la que también me gustaría que nos hablara luego brevemente, que es Creciendo, que busca impulsar la profesionalización y el desarrollo de las medianas empresas de nuestro país. Si uno mira la trayectoria de Josu, veremos que siempre aparecen como tres conceptos muy vinculados a él. Uno tiene que ver con la internacionalización, otro tiene que ver con las personas, la relevancia de las personas, y más recientemente, en estos últimos años, la transformación digital. Pero hablando precisamente con él justo antes de comenzar esta charla, me hablaba también de otro cuarto elemento del que yo no había prestado demasiada atención y que me gustaría que empezáramos por ahí, que hablabas de la transformación energética. Entonces me gustaría que empezáramos por esa reflexión tuya, ¿no? Que me decías, es importante hablar de la transformación de las personas, de la transformación digital y de la transformación energética. Cuéntanos tu punto de vista sobre este aspecto. Bueno, hola. Esto que le presenten a uno suele ser así como un poco raro, de verdad. Pues parece que están hablando de otro. Pero bueno. Voy a empezar por la transformación energética, pero primero voy a poner un poquito de contexto, ¿no? O sea, para mí, hoy en día estamos en un punto... estamos en medio de una revolución que nunca habíamos visto. Nunca jamás, ¿vale? Y que genera una incertidumbre pues que tampoco habíamos vivido nunca. Yo nunca había vivido esto. Llevo 34 años trabajando en diferentes países, como decía Chema y tal. No he visto nunca en mi vida una cosa así, ¿vale? Y la incertidumbre, que es este desconocimiento de lo que viene en el futuro y que además paraliza las acciones, viene de la complejidad, ¿vale? Y la complejidad es la dificultad de entender lo que está entretejido. Y hay 4 elementos, y voy a aterrizar en las 3 transformaciones, Hay 4 elementos que están interactuando entre sí de una manera que no habíamos visto nunca, que son la globalización, la revolución digital, la expansión del conocimiento y la emergencia climática, ¿vale? Entonces estos 4 pues están siendo causa y consecuencia unos de otros, son multidimensionales, pues tienen con efectos exponenciales. Entonces uno de ellos, la revolución digital, es la que realmente está transformando el mundo a una velocidad y con unas disrupciones nunca vistas. Y está generando que haya empresas, no sé en vuestro mundo, pero imagino que también, empresas que son lo que llaman los ingleses los incumbents, que son empresas establecidas o tradicionales, versus las empresas digitales, que son mucho más modernas, ¿vale? Y tienen una diferencia tremenda, y es que las empresas digitales normalmente están dirigidas por personas que
trabajan con unas características diferentes a las que tenemos nosotros, ¿vale? Son mucho menos jerárquicos, toman las decisiones en base a datos, cuidan el talento, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que con esta revolución, pues están generando asimetrías. Asimetrías es que hay ganadores y perdedores. Y hay ganadores y perdedores en países, en sectores, en empresas y en personas. ¿Vale? Y eso en personas, pues ya podemos empezar a pensar cada uno de nosotros en nosotros y en nuestras organizaciones. Pero me imagino que en vuestro mundo será parecido, pero en el mundo de la empresa hoy en día, aquella persona que no desarrolle sus capacidades tecnológicas se va a quedar absolutamente fuera del mercado. ¿Vale? Entonces, estas asimetrías son realmente potentes. Entonces, para enfrentar esto, necesitas tres transformaciones. Una es la cultural, que es la más importante, porque creo que sin esa no se pueden hacer las otras dos. Y la cultural es la personal, la de uno mismo, ¿vale? Y luego, si queréis, hablamos de las características del liderazgo. Hablaremos de eso, sí. Que tiene que tener uno mismo. Y de la organización, ¿vale? La transformación cultural, la transformación digital y, por tercero, la transición energética. Ya sabéis que esto es lo que solía decir Nassim Nicolás Taleb, solía hablar de los cisnes negros, ¿no? Que ahora están de moda, ¿no? Que si la pandemia... Cisnes negros son eventos que no estaban previstos, ¿vale? Que a nadie se les imaginaba y que tienen un impacto socioeconómico tremendo. Y que después de que han ocurrido todo el mundo empieza a pensar que sí, que efectivamente lo teníamos que haber previsto, ¿vale? Pero hay otro que son los rinocerontes grises. Los rinocerontes grises son eventos que los ves venir de frente y no haces nada para abordarlos, ¿vale? Entonces te imagináis el rinoceronte, ¿vale? Que viene pum, pum, pum y tú quieto, como que no pasa nada. Bueno, pues te pega un viaje que te manda por ahí, ¿vale? Pues estos tres son tres rinocerontes grises. La transformación cultural, la energética y la digital. Entonces, bueno, de la tercera, la energética, ¿vale? Bueno, la energética solemos pensar que solo afecta a las utilities, a Iberdrola, a Endesa y todo esto, ¿vale? Pero nos va a afectar a todos, absolutamente a todos, a unos más que a otros. Pero hay algunos elementos que casi todo el mundo olvida dentro de lo que es la transición energética, que son el impacto en la marca, aquellas empresas que no sean sostenibles o no tengan, vamos a decir, hojas de ruta de sostenibilidad o política de sostenibilidad, van a tener problemas, sobre todo si son B2C, más que B2B, pero B2B también. En segundo lugar, la atracción del talento. La gente joven hoy quiere ir a empresas que tengan propósito, y entre los principales propósitos está la sostenibilidad. Estamos gestionando a la generación que está más comprometida con el planeta. Nunca habíamos visto tampoco. En tercer lugar, la financiación. No sé si estáis viendo, pero las empresas que no tienen planes de sostenibilidad están empezando a tener muchísimas dificultades de financiación, tanto en coste como en importe, ¿vale? Y por último, las regulaciones. Las regulaciones, pues bueno, pues va a haber regulaciones de todo tipo y en concreto en Europa somos los más avanzados con diferencia. Y luego existe el último, que es el de que cuando tienes un cliente que te obliga a que tú seas sostenible porque él es sostenible. Y eso está ocurriendo mucho en el mundo del automóvil, en el que hay un proveedor cualquiera que vive aquí, no sé, en Toledo, en San Sebastián o en no sé dónde, al que llega Mercedes y le dice, oye, mira, para el 2030 tienes que ser neutral en carbono, en emisiones. Y resulta que está comprando el aluminio en Mozambique, ¿no? Pues tiene un problemón, ¿vale? Entonces, estos temas que parece que casi nadie habla, todo el mundo habla de la economía circular, del mercado de la flexibilidad y tal, pues estos son para mí como algunos elementos que están ahí un poquito por debajo que va a afectar a todas las compañías. Has hablado de que al inicio de tu intervención hablabas de que hay ganadores y perdedores y hablabas de países, de personas, de sectores. Ponnos, si es posible, un ejemplo de ganadores y perdedores en cada uno de esos 4 estadios. Bueno, te voy a poner primero por entender bien sí. a qué te refieres. Primero por la historia te voy a poner. En 1820, entre China e India tenían el 50% del Producto Interior Bruto mundial. No sé si sabíais eso. Pero entre estos dos países, que para nosotros, los que tenemos ya una cierta edad, cuando los chinos nos sonaba lo del domu, ¿os acordáis? Que íbamos a misa y hay que echar para el domu para los chinos. Bueno, pues los chinos, unos cuantos años antes, eran líderes en el mundo, en Producto Interior Bruto. China e India, los dos, ¿vale? Bueno, pues en 1950, vamos a decir casi 100 y pico años más tarde, tenían entre los dos países el 9%, ¿vale? Pasaron del 50 al 9 y perdieron toda la revolución industrial, absolutamente toda, ¿vale?
Entonces ahora está ocurriendo algo parecido. Lo que pasa es que en vez de la revolución industrial está siendo la revolución digital, ¿vale? Entonces, claro, no van a ser 100 años o 120 o 50 años, van a ser 10 o 15 o 20 años, ¿vale? Y esto es lo que no nos damos cuenta. Nosotros, gracias a Dios, creo que tenemos la suerte de estar dentro de Europa y que de alguna manera también nos arrastre, ¿vale? Pero bueno, pero efectivamente va a haber ganadores. Uno es China, y esto yo lo decía yo hace muchos años, ¿vale? Sí, que esto doy fe de ello porque yo te escuchaba, sí. Eso es. Y a mí me decían todos, los chinos cuando la clase media crezca y tal, que pedirán democracia y tal. Bueno, nada, China es otro mundo diferente, que podemos hablar un rato largo, pero China es uno de los grandes ganadores, ¿vale? Por diferentes razones. Y, olvidándome de los aspectos humanos, vamos a decir, pero China funcionan por meritocracia. Los chinos, los que están arriba, dirigiendo el país, son meritocráticos, ¿vale? Y luego la apuesta que hicieron por la tecnología era impresionante, ¿vale? Y eso ya lo sabíamos además, porque hacían una apuesta tridimensional por coste, por marca y por... Eso podía ser casi un rinoceronte gris, ¿no? Que si hubiéramos observado un poquito mejor... Sí, efectivamente, y no todo el mundo decía, no, yo no tal, y bueno... Y nosotros en Mondragón, por ejemplo, pasamos de facturar en China de 60 millones en el año 2008 a 400 y pico millones en el año 2015. O sea, tremendo. O sea que, bueno, uno de los ganadores va a ser China. Y bueno, y ahora como estamos en época de cisnes negros, porque nos ha tocado 3 cisnes negros al mismo tiempo, la pandemia, el tema de los materiales, que a vosotros os afecta poco, ¿no? El tema de... os afectará en las consecuencias que tiene, ¿no? O sea, lo de los materiales es algo que nunca habíamos visto. Es decir, si antes era difícil gestionar el corto plazo y el medio plazo, ahora lo del corto plazo es la inmediatez absoluta, porque no tienes materiales y encima estás soportando unos costes que nunca habíamos visto. Entonces, al mismo tiempo, no tener materiales y tener costes, con lo cual muchos de los clientes, os estará pasando seguro, tienen que repercutir esos sobrecostes sobre pedidos que ya tenían. Y esto desde el punto de vista legal también, bueno, se las trae. Estamos teniendo muchísimas historias. Entonces, ya no es gestionar el corto y el medio plazo, es gestionar la inmediatez y además tener que pensar en qué va a pasar en el futuro, porque hay mercados que emergen, es decir, todo este mercado de la sostenibilidad, las microgrids, la transformación digital, el software y tal, no sabemos qué va a pasar. Entonces tenemos que estar trabajando al mismo tiempo con la inmediatez y con el futuro. Y esto para un director general es hiper complicado. Entonces necesita mucha resiliencia. Pero bueno. Más ejemplos de ganadores y perdedores, porque sobre todo me interesa lo de los sectores y lo de las personas. Bueno, sectores ya estamos viendo los sectores que están funcionando muy bien. Todo el tema de salud, alimentación, todo lo que es relacionado con las tecnologías, esto, bueno, pues se va a disparar. El mundo del agua, por ejemplo, también, las infraestructuras también. Y luego, pues va a haber otros que el tema de la aviación, por ejemplo, en el mundo de los negocios y tal, pues se va a caer. El mundo de la automoción, no sabemos. Pero bueno, sabiendo que en el futuro la sostenibilidad va a ser tan importante, pues parece que el parque que haya en el futuro de coches pues va a ser bastante menor de lo que vaya a ser hoy, ¿no? No sé qué más sectores te podría decir, ¿no? Luego lo de las empresas es curioso, porque va a haber empresas ganadoras en sectores que están perdiendo y va a haber empresas perdedoras en sectores que están ganando, ¿vale? En el mundo de la moda ya se ve algunos perdedores y algunos ganadores. Pero esto, claro, esto depende de cada una de las empresas, ¿vale? De cómo gestione esta situación, ¿no? Y lo de las personas está claro. Yo esto de verdad lo siento. O sea, y además yo soy alguien preocupado por las personas, de verdad, por mi vida, porque he sido cooperativista, soy hijo de cooperativistas y nací en Mondragón, le conocí al cura famoso, o sea que a pesar de que trabaje en una multinacional, bueno, pues tengo bastante sensibilidad hacia las personas, ¿no? Y va a haber personas que no quieren cambiar, es decir, que no quieren aprender, que ellos ya estudiaron en su momento, además gente normalmente de más de una edad, de una cierta edad, y se nos van a quedar en el camino. Entonces, este es un problema. Sí, porque en muchas organizaciones hablamos del reskilling y del upskilling como estrategias precisamente para no dejarnos a nadie por el camino, pero realmente el reto no está tanto ahí, desde mi punto de vista, sino en conseguir que haya la motivación, el interés y la iniciativa
por parte del individuo, ¿no? Hablábamos de la transformación cultural como un elemento central en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad, pero claro, esa transformación cultural tiene que partir de la voluntad, ¿no? de cada uno. Y esta es la realidad. La realidad es que nos encontramos en las organizaciones con mucha gente, y estoy seguro que todas las personas que nos acompañáis aquí, conocéis y tenéis cerca personas que digamos se niegan, no sé si de manera explícita o implícita, a seguir evolucionando, ¿no? Y seguir aprendiendo. Y este es un reto para las organizaciones, porque incluso aunque haya la voluntad de no dejar a esas personas por el camino, llega un momento en el que se genera un problemón. Antes de volver al tema de la transformación cultural y de las personas, que es un tema que a ambos nos interesa mucho, y estoy seguro de que a las personas que nos están escuchando, que son líderes de equipos, en algunos casos de equipos muy numerosos, me gustaría volver un momento nada más al ámbito de la internacionalización. Antes hablabas, ¿no?, de que no fuimos capaces de ver cuál iba a ser el papel de grandes potencias actuales como el de China. Y yo recuerdo de aquellos tiempos de hace años, cuando yo te escuchaba en las presentaciones que tuve la oportunidad de disfrutar contigo, que hablabas de que el mundo estaba gestionado o estaba, digamos, de alguna manera movido por emociones muy distintas en función del ámbito geográfico en el que estamos. Me gustaría si me puedes, digamos, o nos puedes recordar a todos un poquito cuáles eran esas emociones y hasta qué punto, de alguna manera, afectan, ¿no?, al papel que cada uno de los espacios geográficos de las grandes regiones del mundo pues están jugando en la actualidad y a futuro. Lo digo porque es muy interesante entender este paradigma. Bueno, hay un libro muy interesante, se llama Geopolítica de las emociones, que lo escribe un francés, se llama Dominique Moissy, que es bastante interesante. Y en su día decía que la gran diferencia era el estado de ánimo en que estaba cada una de los países, y hablaba, por ejemplo, de que Asia tenía un estado de ánimo de esperanza. Es decir, cuando hacías es que hay muchos tipos de encuestas y tal, pero cuando haces una encuesta a asiáticos de cómo ven el futuro, todos piensan que sus hijos van a estar mucho mejor de lo que estaban ellos en el pasado, ¿vale? Sin embargo, si te ibas a los países occidentales, la emoción era de miedo, en el sentido de que todos pensamos, bueno, no es todos, pero vamos, las encuestas decían eso, que nuestros hijos iban a vivir peor de lo que vivíamos nosotros, lo que vivimos nosotros, ¿vale? Y luego una tercera era el tema de la humillación, ¿vale? Y la humillación estaban, bueno, por los países árabes, por diferentes circunstancias, y también tiene una cierta parte los países Entonces, bueno, pues esta era a mí lo que me interesaba, una cosa interesante de todo esto, teniendo en cuenta el estado de ánimo que yo solía hablar entonces, era de la comprensión de las diferencias culturales entre cada uno de los países. Porque esto sí que es complicado. Es decir, muchas veces nosotros pensamos, eso se llama el etnocentrismo, ¿no? Es decir, nosotros creemos que el mundo es como somos nosotros. Y entonces cualquier desviación de lo que somos nosotros, pues nos parece que está mal. Pues nosotros, por ejemplo, ¿no?, yo que vengo del País Vasco, ¿no?, pues pues que alguien no coma, como nos pasaba en Polonia, la gente no solía comer, ¿no?, solía salir a las 3 y pico y entonces hacía una especie de merienda comida. Entonces nosotros decíamos que, pero ¿cómo no se puede comer? O sea, esto es el tercer mundo, ¿no? No, pues no es el tercer mundo. ¿Lo normal es comer a la 1? Pues no, ¿vale? Lo normal no existe en el mundo internacional, ¿vale? Todo es relativo, ¿vale? Entonces solía contar la anécdota también de la diferencia entre... Y esto genera muchísimas dificultades a la hora de gestionar las empresas y las personas, ¿eh? Pues yo recuerdo cuando estaba en Francia, que hay un aspecto cultural que es el de ser multitarea o monotarea, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, somos capaces de hacer 3 tareas al mismo tiempo. Somos capaces de estar escribiendo en el ordenador, que nos llame alguien por teléfono, cogemos el teléfono y si entra alguien por la puerta la atendemos, ¿vale? Esto lo hacemos, aunque no nos demos cuenta, lo hacemos así, ¿vale? Claro, cuando fuimos a trabajar a Francia, o yo fui a trabajar a Francia con mis equipos y tal, claro, pues los franceses hacen 2 cosas al mismo tiempo, ¿vale? Lo de hacer en el ordenador y que le llame alguien por teléfono, vale, pero que alguien entre por la puerta y atenderle, esto no. Y entonces ya empezábamos con las conversaciones internas, ¿no? Joder, este francés qué chulo es. Esto, vamos, era lo típico, ¿no? Claro. Internas y a veces externas también.
Bueno, pero yo, por ejemplo, no los considero chulos. Les considero... bueno, yo os digo lo que pensaba el vasco de turno, ¿vale? Joder, qué chulos son, ¿no? Claro, y el francés, ¿qué pensaba? Qué poco profesional es este tío. Porque, joder, hostia, si quiero hacer esto bien, dos cosas, o sea, no puedo hacer bien. Este no es un profesional, ¿no? Entonces teníamos estas conversaciones privadas. Claro, nos íbamos a Alemania y el alemán solo hace una, no sé si habéis estado con alemanes. Pero lo de los alemanes es pum, pum, pum. Entonces el francés, cuando íbamos a hablar con los alemanes, decía, jo, estos alemanes, qué rígidos son. Y el alemán pensaba por el francés que qué poco profesional era, ¿vale? Y nosotros los más así. Bueno, pues cuando fuimos a Marruecos, los marroquíes hacían 5 cosas al mismo tiempo. Y a los marroquíes nosotros les parecíamos rígidos, ¿vale? Entonces, cuando hablo de multitarea, hablo de pensamiento deductivo e inductivo, hablo de orientación al tiempo, hablo de un montón de cosas que son diferentes por cultura, totalmente. Por ejemplo, la comunicación directa, el alemán es directísimo. O sea, es hasta un poco bestia, ¿no? Pero bueno, depende si te gusta o no te gusta, y si sabes que es bestia, sabes que detrás no existe nada. Si alguien te habla aquí así, de esa manera, crees que detrás puede haber cierto mala leche. No, en Alemania no. Entonces, bueno... Se trata de conocer el contexto y adueñarte, ¿no?, de la situación. Eso es. Y evitar los pensamientos internos de todo lo que no es como lo que hago yo es malo. No es malo. No es malo ni es bueno. Esto os pasaría, mira, vosotros con los contratos. Teníamos un contrato con un proveedor, ¿vale? Entonces, el proveedor era chino. Entonces, el contrato que teníamos en España era un contrato de unas 20 hojas, ¿vale? Para una pieza, para un tipo de producto. En China, el mismo contrato para la misma pieza eran de 3 hojas. Y en Estados Unidos, para el mismo proveedor, para la misma pieza eran 80 hojas. Claro. Pues si es el mismo producto. Entonces venía el español, ¿vale?, y decía, joder, pero que si es el mismo producto, es el mismo proveedor, ¿por qué tienen 3 hojas solo? Joder, no puede ser, aquí no contemplan todo. Y los americanos contemplan demasiado. Claro. Esto era y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, importantísimo entender las culturas con las culturas en cada uno de los países, y conocerse a sí mismo y el impacto que generamos cada uno de nosotros en los demás. Volviendo al tema de la transformación cultural y de las personas, tú lideras una organización de más de 4.000 profesionales. A lo largo de tu vida profesional has tenido oportunidad también de liderar a profesionales, además en distintos países, en distintas circunstancias, y además estás en una ventana, que es la de Creciendo, que te permite ver qué es lo que están haciendo esas compañías medianas, ¿no?, del middle market. ¿Cuál dirías tú que es el principal reto que tenemos a la hora de liderar y de gestionar personas en nuestro país? Y si hay alguna, digamos, especificidad que puedas compartir con nosotros, o por razón de sector, tamaño o condición o momento incluso de la organización. Lo digo porque nos pueda servir también de inspiración a todas las personas que estamos hoy aquí o que nos pueden estar escuchando, que también lideramos personas. A ver, bueno, yo os voy a dar ya que me has invitado, doy ¿vale? Bueno, mi para eso te hemos traído, así que ánimo. A ver, para mí el gran diferencial del liderazgo hoy con respecto al de hace 10 años, ¿vale?, es que hasta ahora el liderazgo era más o menos, bueno, pues tengo la visión, ejecuto la estrategia, desarrollo al equipo y creo cultura, más o menos, ¿vale? Para mí hoy en día la principal clave es el ser, es decir, eres tú, primero, la persona, es decir, el líder y luego el resto de los... pero para mí hoy lo más importante es que el líder sea buena persona, que sea humilde, que sea generoso y que sea auténtico. Esta es la clave para mí. Y si consigues esto, ¿vale?, pues vas a conseguir que todos tus equipos, bueno, pues se vayan de alguna manera... pues se vaya permeando, ¿no?, tu estilo, de alguna manera, liderar desde el ejemplo. Eso es. Entonces, claro, ¿por qué? Y sobre todo hay uno que es la autenticidad. La autenticidad genera muchísima confianza, y el problema que tenemos nosotros,
los que más somos más mayores, ¿no? Es que nosotros hemos vivido mucho la jerarquía, es decir, nuestros padres en el colegio. Entonces siempre hemos sido un poco personajes en la empresa. Cuando hemos estado en la empresa, pues como teníamos que promocionar, tal, pues bueno, pues hacíamos las cosas que creíamos que teníamos que hacer para poder ascender, ¿vale? Entonces, no, yo creo que no éramos auténticos. Y por eso me gusta tanto la juventud hoy en día. Pues la juventud es hiperauténtica, por regla general. Entonces dicen lo que... Y esto tiene una riqueza desde el punto de vista empresarial nunca vista. Nunca vista. Entonces, hacer este cambio de, bueno, ser más auténtico, que significa ser más vulnerable, pues esto pues, necesita mucho autoconocimiento de cada uno, mucho autoconocimiento. Pero si no eres auténtico es muy difícil inspirar. Y inspirar significa para mí tener un propósito que va más allá de tu propio interés y con una visión de un futuro que la gente pues se adhiera a ese futuro, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo fundamental. Y desde ese diagnóstico de lo que tú consideras que tiene que ser un líder, que vaya por delante, que pienso en los mismos términos, ¿cómo ves la calidad del liderazgo de las organizaciones en nuestro país? Bueno, pues yo creo que está mejorando muchísimo. Está mejorando muchísimo porque además, si no eres así, la gente se está marchando. O sea, no sé si tenéis experiencias, pero nosotros hoy en día, a todo el mundo le tratamos muy bien, pero a los jóvenes especialmente, que nos piden vacaciones, se van de vacaciones cuando quieren y además les llamamos para saber si están bien. Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, esto es así. De hecho, en algunos casos, si quieren irse un mes de ¿cómo se llama? Esto que te coges un mes de... Sabático, se coge el mes sabático y le pagamos la seguridad social. Ya. No, entonces, cuidamos el talento muchísimo, 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 porque si no, bueno, va a haber veces que no somos capaces de hacer una propuesta de valor. Os voy a poner un ejemplo. Porque nosotros somos una empresa de que factura 29.000 millones de euros, ¿vale? Con 145.000 personas en el mundo. Una empresa líder en tecnología, etcétera. Bueno, pues si queremos hacer una propuesta de valor específica para hacer mantenimiento, para hacer mantenimiento de unas grúas a través de un algoritmo y de inteligencia artificial, pues no conseguimos a nadie. Y de pronto hay un tío en Bilbao que lo hace, y no porque sea de Bilbao, de Bilbao, se llama Julen además. Joder, y el tío nos hace el algoritmo. Entonces, claro, y no hay de los 145.000, no hay nadie que haga el algoritmo. Bueno, pues entonces con pues le tenemos que tratar, y es un freelance, ¿eh? O sea, le tenemos que tratar de una manera determinada. ¿Y qué nos suele pasar? Que como hemos estado habituados a que somos muy grandes y nosotros somos el cliente y el del ecosistema es el proveedor, pues le tratamos como esto. Y un día le tratamos mal y el tío nos dejó. Claro, nos dejó y ya no podíamos dar la propuesta de valor. Y dijimos, ahí pa, llámale otra vez porque si no, no vendemos. Bueno, pues el talento, no sé, imaginaros vosotros en vuestro sector, ¿vale? Pero el talento llega un momento en el que tiene tal capacidad personal que, joder, que es capaz de aportar valor simplemente por sus características personales. ¿Conseguisteis que volviese? ¿Conseguisteis que volviese? Sí. Cuéntanos el final de la película. Volvió, Julen está ahí. Volvió después de una bronca al que le dijo que se marchara, porque claro, le dice el otro que, no, pues no haces esto, pues telas. Y el otro dice, pues me voy. Y un mes más tarde, oye, ¿dónde está este? No, se ha ido. No, sí, volvió y está trabajando con nosotros. Pero hay un aspecto importante de esto que creo que tenéis que tener en cuenta, que es que la diferencia entre empresas grandes y empresas pequeñas. Ahí vamos. Eso es. Entonces, la empresa grande, pues normalmente tiene muy buenos profesionales, muy bien pagados y tal, pero cuesta muchísimo cambiar la cultura. Muchísimo. Nosotros consideramos que puede costar entre 5 y 6 años. ¿Vale? Entonces, las empresas pequeñas, mucho más fácil. Muchísimo más fácil. ¿Por qué? Pues porque, claro, como al final normalmente el que tiene que impulsar ese cambio cultural es el CEO, la distancia del CEO al resto del equipo pues es mucho menor, ¿vale? Y entonces es más fácil que llegue. Claro, tiene otro problema, que es que, como tú decías antes, que hay gente que no va a querer cambiar, ¿vale? Y aquí, con todo el cariño a las personas y a todo, el que no quiere cambiar, lo mejor es que se cambie de barco. Que se vaya afuera lo antes posible. Porque os puedo contar historias de empresas en las que ha habido un paternalismo buenista, que no han querido tomar las decisiones, que se han quedado con los equipos y tal, y que han acabado cerrando la compañía, o perdiendo muchísimo dinero,
Entonces, para mí este tema es absolutamente clave. Y además, yo suelo decir siempre, no seas buenista, porque nosotros no somos el padre de nadie. O sea, que no quiere desarrollarse alguien, pues que no se desarrolle, que se vaya a otro sitio, que seguramente en otro sitio tendrá hueco, pero lo que no puede hacer es hipotecar vuestra compañía, porque en nuestro caso, por ejemplo, alguien que no quiere actualizarse, que no quiere vender, imaginaros, software, pues nada, pues perdemos 2 millones de ventas. Claro, porque él no ha querido hacer estas ventas, tenemos que despedir gente en la fábrica o tenemos que despedir gente en marketing. Y claro, y su jefe no quiere decirle nada, porque, joder, ya sabes, es que, hombre, es que hay que tener en cuenta que lleva 15 años, tal. Pues porque tú no eres valiente, tenemos que despedir a otras personas en otros sitios. Para mí este tema es uno de los grandes hándicaps de las empresas más pequeñas y medianas. De las grandes también, pero no, nosotros tenemos que hacerlo, vamos, como sea. Claro, pero en las grandes, aunque solo sea por tamaño, por masa crítica, pues a veces este tipo de circunstancias pueden impactar menos. Por cerrar el capítulo de, digamos... ¿Impactan menos? Dime. No, quiero decir... Impactan menos porque, claro, cuando tienes una empresa pequeña y tienes a uno de ellos o a 2 personas no, que digo, no están impacta funcionando, menos, pues no. En las grandes le puedes tapar un poquito. Pero pues eso era justo lo que quería decir, que en las grandes compañías impacta menos porque a fin de cuentas a lo mejor es una persona de un equipo de 40, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues de alguna manera pues puedes acabar sobreviviendo y además tienes incluso hasta músculo financiero para poderlo sobrellevar. Cuando esto lo llevas al terreno de una pyme o de una compañía con pocos empleados, claro, cada empleado, cada profesional cuenta muchísimo, porque es que es clave. Es decir, tú solo tienes unos cuantos cartuchos que son los que puedes manejar, ¿no? Y entonces si te falla, realmente puedes estar poniendo en riesgo la operación, ¿no? La operación y la sostenibilidad de la organización en el medio o en el largo plazo. Te decía que por cerrar el apartado vinculado a las personas y al liderazgo, y teniendo en cuenta que estamos en el marco de la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía, te pediría pues un par de recomendaciones o un par de consejos en materia precisamente de liderazgo. Es decir, si mañana nosotros, cualquiera de nosotros, en nuestras diferentes posiciones, quisiéramos empezar a ser mejores líderes, ¿qué 2 o 3 cosas piensas que tendríamos que hacer? Una primera sería pensar en si tenemos un propósito. ¿Vale? Si nosotros mismos tenemos un propósito, ¿vale? No sé si habéis pensado alguna vez en eso. Propósito, ¿no? Personal. Propósito personal. Bueno, es que propósito corporativo. Lo personal y lo profesional tiene bastante vinculación, desde mi punto de vista, ¿vale? Pero os explico cuál es el mío y así por si sirve. No, pero me refería a propósito a nivel individual, no personal, profesional, sino a nivel individual, más que corporativo. Individual, pero que esté fuera de lo que eres tú, ¿no? Pues por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues mi propósito es que la gente no sufra tanto como he sufrido yo en mis experiencias internacionales, tanto personales como profesionales, ¿no? Y entonces, joder, pues ayudarle a cada uno de ellos pues a que se entienda mejor y a que, bueno, pues a que se pueda desarrollar, ¿no? ¿Sabes? Para mí es o sea, en mis equipos, desarrollarlas a mis equipos, esto me parece a mí Y la segunda es ayudarle a los clientes, es decir, hay muchísimos clientes que no saben lo que está pasando ahí fuera. Y de alguna manera mostrarles qué es lo que se puede hacer para enfrentarse a toda esta incertidumbre, a estas 4 macrotendencias que vemos, joder, pues a mí me da una cosa que me parece muy, muy potente, ¿no? Entonces, claro, sí, y luego ya está el tema de la sostenibilidad con el planeta y todo esto, que también es otro propósito, ¿no? Pero si cada uno de vosotros pensáis que uno de esos puede ser interesante, pues al final es la energía que te mueve. Es decir, cuando tenéis un montón de disgustos, no vendéis, no os ha pagado un cliente, tenéis una bronca con alguno de vuestro equipo, joder, pues de alguna manera, ¿de dónde sacas el motor para volver a ir y venga y otra vez? Porque encima, si sois los líderes, tenéis que transmitir ilusión. Joder, pues claro, pues tenéis que sacar de algún sitio, ¿no? Y ese sitio es el propósito. Con lo cual, propósito como energía para promover el liderazgo, ¿no? Como energía motora del liderazgo. Eso es. Y para el resto del equipo, por ejemplo, ayudarle a los clientes, para mí es uno de los propósitos principales de mi compañía. Entonces, yo ese propósito lo comparto con todos mis equipos y
y me parece uno de los más, Fantástico. más potentes. Muy bien, pues nos quedamos con esa reflexión sobre el liderazgo. Y vamos al último tema que quería tratar contigo, la transformación digital. Otra de las grandes asignaturas pendientes, o al menos que necesita mejorar, ¿no? Por hablar del lenguaje académico, que no está progresando adecuadamente, sino que está más bien necesitando una mejora, sobre todo en el tejido de las pequeñas, medianas empresas y en muchos casos también en el ámbito institucional. ¿Cómo ves tú precisamente este ámbito en el caso de nuestro país y qué reflexiones o consejos darías para acelerar ese proceso de transformación digital? Bueno, pues primero vamos a empezar por la definición, ¿vale? Porque normalmente el tema de la transformación digital, si os preguntara a cada uno de vosotros qué es para vosotros la transformación digital... Cada uno tendríamos una definición, sí, sí. Vale, porque hay gente que dice, no, yo ya he transformado digitalmente, le he puesto unos iPads a los comerciales para que lleven cuando venden y ya está. O otro que dice, yo digitalizo los pedidos. No, vale. A ver, al final la transformación digital es convertir todo tu entorno empresarial en datos que sean susceptibles de ser analizados y explotados, ¿vale? Porque la gran revolución ahora es la gestión del dato y la extracción de valor del dato. Es decir, que esa información que tienes, ¿vale? Ese dato que tienes se convierta en información y genere conocimiento. Y de ese conocimiento tomar decisiones que otros no pueden tomar. Este es la madre del cordero, ¿no? Y entonces es bastante sencillo de explicar y bastante complicado de hacerlo, ¿vale? Porque en España no hay ni una empresa que esté digitalizada bien. Y nosotros trabajamos con todas, con las más grandes, con todas. O sea que no. Entonces, lo primero es, voy a intentar hacerlo rápido, ¿eh? Lo primero son los datos, ¿no? Entonces, con los datos, ¿qué pasa? Que seguramente tenéis todos datos de vuestras empresas. Pero los datos normalmente siempre o no se pueden mover de un sitio a otro porque lo has obtenido dentro de una aplicación y no se puede transferir a otra, porque no está contextualizado, porque no está en tiempo real, etcétera. Entonces, los datos normalmente casi todas las empresas los tienen sueltos y mal. Entonces, esto hay que ponerlos bien, ¿vale? En segundo lugar, los tienes que, vamos a decir, mover, conectar, etcétera. Y todo esto se suele hacer a través de plataformas, ¿vale? Y plataformas son, vamos a decir, elementos que te permiten que todos estos datos lleguen a un sitio y en ese sitio estén bien organizados para que, si lanzas algoritmos sobre ellos, obtengas la información, ¿vale? Entonces, el gran problema, bueno, primero, los datos no están bien y segundo, estas plataformas tienen que ser abiertas, ¿vale? Tienen que ser que no estén asociadas a ninguna marca, por así decirlo, ¿vale? Que sean escalables, es decir, que puedas meter o que puedas ir haciéndolo poco a poco. Bueno, tiene una serie de características que normalmente no se suelen tener, ahora se está desarrollando mucho, pero hasta ahora normalmente casi todas las empresas tenían aplicaciones que respondían a una determinada necesidad. ¿Qué pasa? Que te compras esa aplicación y luego no puedes hablar con la aplicación de al lado, ¿vale? Entonces, si tienes los datos bien, plataformas abiertas, y eres capaz de integrar toda tu compañía, y toda tu compañía es, vamos a decir, si tienes una fábrica, una infraestructura, un edificio, esto, con tu ERP es la parte de negocio, con tu, no sé si tenéis bases de datos de clientes, ¿vale? Y luego con la parte de mantenimiento o la parte de sostenibilidad, si eres capaz de tener todo esto y conectarlo, esto es la bomba, ¿vale? Y no hay nadie todavía que lo tenga. No hay nadie ni en el mundo. Iba a preguntarte precisamente, nadie. No hay. Lo que pasa es que la gran oportunidad que tiene España es esta, que tú en empresas grandes hacer esto cuesta 5 años o 6 años. Lo mismo que la transformación cultural. ¿Por qué? Porque hay tantas aplicaciones históricas de compras que has hecho, etcétera, etcétera, que no se puede hacer. En cambio, las pequeñas no tienen nada hecho. Entonces es relativamente sencillo ir muy rápido porque realmente puedes construir desde cero. Exactamente, y además la gran diferencia es que hoy no necesitas inversión. ¿Por qué? Porque puedes pagar todo por utilización. Pago por nube, pago por... O sea, ahora no hace falta comprarse cacharros. O sea, tienes todo el pay-per-use, el as a service que le llamamos nosotros, ¿no? Como servicio, además puedes pagar lo que quieras como servicio. Entonces esto es, vamos, para mí es una ventaja competitiva en España de primer nivel. Fantástico. Termino con una pregunta más de carácter personal, Josu.
¿Qué es lo que te preocupa a ti en este momento? Como persona, como líder, como persona, digamos, que también está muy vinculada a distintos proyectos. Hablábamos antes de la plataforma Creciendo, hablamos de tu responsabilidad, eres autor de un libro, es decir, es una persona muy, muy expuesta. Nos has hablado también de los 3 cisnes negros, de los rinocerontes grises, en fin, creo que tienes un panorama bastante amplio, ¿no? Y extenso de lo que nos acontece. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Bueno, además de coger el vuelo de vuelta a casa. No estoy especialmente... Bueno, pero no lo que... Yo estoy tranquilo con una cosa, ¿vale? Bueno, pues vamos por ahí. Os voy a poner con lo que estoy tranquilo, ¿vale? Yo creo que, bueno, viendo el mundo como está, la incertidumbre, la complejidad y lo que tenemos que hacer, para mí está claro, si hay 5 cosas que dominamos, que ahora digo cuáles son, las 5 disciplinas que le llamo yo, ya está. O sea, no importa lo que venga en el futuro, que creo que podemos afrontarlo, ¿no? Uno es el liderazgo, es decir, bueno, pues que seamos líderes con estas características que he dicho yo, que creo que son para mí las más importantes. Luego, que sepamos gestionar bien el talento y el ecosistema. Es decir, ahora, sobre todo con la transformación digital, hay muchísimo conocimiento fuera de la compañía. Entonces, saber integrarlo al bilbaíno que es esto del ecosistema, pues saber integrar todo esto es súper importante. La tercera es el conocimiento de las tecnologías. Yo le digo siempre a mis equipos que no hace falta conocer las tecnologías, programar ni nada, pero sí... Joder, ¿qué hace la inteligencia artificial? ¿El aprendizaje automático cómo es? Pues saber las cuatro características, porque si no sabes esas características de esas tecnologías, es imposible que innoves. Y hoy la innovación viene de la combinación de talento con tecnología, no es como antes, ¿vale? Entonces, el conocimiento de las tecnologías. Luego está el ser activista en sostenibilidad. Para mí, me parece que es algo básico y vamos, que tenemos que hacerlo. Y por último, un acercamiento diferente al cliente. Y ese también tiene su punto. Hasta ahora, comercialmente, no sé vosotros, cuando tenéis que vender algo, en vuestro caso será un poco diferente, pero en el mundo más empresarial, normalmente cuando quieres vender algo, sueles ir a venderle al director de compras. Entonces el director de compras siempre quiere comprar lo mismo que el año anterior, más barato. Entonces, si vas con cualquier transformación que quieras o cualquier propuesta de valor diferente, no te la compra, porque no la puede comparar con nadie, ¿no? Entonces, el gran secreto es hacer una propuesta de valor que sea súper interesante, saber tener la narrativa adecuada para poder venderla e intentar acceder a puestos en el cliente que tengan una mayor capacidad de decisión. ¿Vale? En nuestro caso, por ejemplo, acceder al CEO de la compañía. Entonces, bueno, pues si dominas esto, pues yo creo que ya tienes... O sea, con estas 5 disciplinas, no importa lo que venga. Yo le digo siempre a mis equipos, lo que venga, dominando estos 5, vamos a ser uno de los ganadores. Pues yo creo que nos interesa, ¿no?, hacernos esta reflexión de cómo estas 5 palancas, estas 5 disciplinas nos aplican en nuestras respectivas responsabilidades y organizaciones, ¿no? Hablábamos del liderazgo, que lo hemos tratado, el talento y el talento en ecosistema que comentabas, la tecnología, no desde el punto de vista de ser un especialista en la tecnología, pero por lo menos entender cuál es el proceso, ¿no?, que hay detrás y para qué nos habilita esa tecnología. La sostenibilidad, de la que tanto se habla y que tan relevante es. Y teníamos el 5.º aspecto, que era la aproximación al cliente, ¿no? Podríamos hablar desde el punto de vista de cómo generar propuestas de valor relevantes para nuestros clientes, para nuestros colegiados, para nuestros mutualistas, en fin, cada uno en su ámbito de actuación. Pues yo creo que con estas 5 lecciones nos quedamos. Josu, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta conversación y bueno, pues te damos un fuerte aplauso. Bueno, pues vivimos un mundo de incertidumbre que viene originada por la complejidad, que es la dificultad de entender lo que está entretejido. Ya hay 4 elementos que son la globalización, la revolución digital, la expansión del conocimiento y la emergencia climática, que están interactuando unas con otras, pues llevando a una complejidad nunca vista. Esto nos obliga a todas las organizaciones a hacer 3 transformaciones. Una es la transformación cultural, tanto personal como organizacional. En segundo lugar, la transformación digital y, por último, la transición energética. Entonces, para conseguir hacer estas 3 transformaciones necesitamos 5 disciplinas. Una, un nuevo liderazgo,
En segundo lugar, la gestión del talento y el ecosistema. Conocer las tecnologías. En cuarto lugar, ser activistas en sostenibilidad. Y por último, un nuevo acercamiento al cliente. Bueno, pues yo empezaría por tres de ellas. Una primera es la transformación cultural, personal y organizacional. En segundo lugar, la transformación digital y la transición energética. ¿Por qué? Porque las tres están hiperinterrelacionadas. La transición energética sin la transformación digital es dificilísimo de hacer, y la transformación digital sin una transformación cultural en la que nos demos cuenta de la importancia de ser más humildes, de ser más auténticos, de ser más generosos, de ser más diversos, de ser más abiertos, pues no podríamos realizarla sin tener en cuenta esto.